Como saben nuestros lectores, mi nuevo libro titulado El misterio de los siglos aparece en serie en La Pura Verdad. Este número lleva el capítulo 2, El misterio de los ángeles y los espíritus malignos. En mi libro doy algunas experiencias personales con el mundo espiritual muy real, pero invisible. Creo que nuestros lectores se beneficiarían al leer sobre estas experiencias en este personal. Los ángeles cumplen una gran función en la realización del propósito de Dios para la humanidad. Son sus agentes invisibles, a menudo ministrando de maneras que pocos entienden para nosotros, pobres humanos que somos herederos de la salvación. Mi esposa Loma y yo hemos experimentado esto en incidentes personales. Cuando nuestra hija mayor era un bebé, la señora Armstrong dormía con la niña a su lado en el interior de la cama contra la pared de un dormitorio. Escuchó una voz que gritaba: «¡Mueve a Beverly!». Ella pensó que era un sueño y sin despertar continuó durmiendo. Luego escuchó la misma voz nuevamente, un poco más fuerte. Se despertó a medias, no vio nada, volvió a pensar que era un sueño, se dio la vuelta y se iba a dormir una vez más, cuando se escuchó la voz por tercera vez, esta vez fuerte y enfática: «¡Muévete, Beverly!». Desconcertada, movió a la niña al otro lado de ella y 1 o 2 segundos después, un pesado cuadro enmarcado que colgaba de la pared inmediatamente sobre donde la niña había estado acostada se estrelló contra la cama. Podría haber aplastado la cabeza de la niña o haberla herido gravemente. La única explicación fue que Dios envió un ángel para salvar la vida de Beverly. En los primeros días de mi ministerio, alrededor de 1934, conducía un automóvil una noche muy tormentosa bajo un aguacero en una carretera al sur de Eugene, Oregón. Conducía a unas 40 millas por hora en una carretera muy sinuosa. Cuando me acerqué a una curva cerrada en la carretera, el volante de mi automóvil de repente giró bruscamente hacia la izquierda, como si me hubiera arrancado de la mano por una fuerza invisible. Directamente delante de mí había un camión destrozado. Simplemente lo perdí, pasando por su izquierda. Estaba oscuro y un automóvil destrozado estaba parado justo delante de mí. El volante del automóvil se me arrebató repentinamente de las manos y el automóvil giró bruscamente hacia la derecha. Mi automóvil pasó entre el automóvil en dirección norte y el camión en dirección sur de regreso al carril derecho, con no más de 1 pulgada de sobra entre el automóvil y el camión destrozados. Nunca había experimentado algo así. El volante de mi automóvil giró por una fuerza fuera de mi control y contra mi mano sosteniéndolo hacia adelante. En una ocasión anterior, a fines de 1927, dentro del primer año de mi conversión, me encontré con una experiencia similar. Después de que mi esposa y yo habíamos progresado un poco en la comprensión bíblica sobre el tema de la sanidad, Aimee Semple McPherson vino a Portland. Realizó una campaña evangelística en el auditorio de Portland. Mi esposa y yo asistimos una vez y luego fui solo otra vez. Estábamos revisando muchas enseñanzas y grupos religiosos. Incapaz de entrar debido a la asistencia abarrotada, un acomodador me dijo que podría colarme por la puerta trasera del escenario si me daba prisa. Caminando o corriendo alrededor de la cuadra hacia atrás, me encontré con un espectáculo lamentable. Una mujer y un niño intentaban sacar a un anciano terriblemente lisiado de un automóvil cerca de la entrada del escenario. Fui a ayudarlos. El hombre tenía la columna vertebral muy torcida, ya sea por artritis, deformidad de nacimiento u otra enfermedad que ahora no recuerdo. Estaba completamente indefenso y era un espectáculo lamentable. Logramos llevarlo a la puerta del escenario.
En realidad nunca me habrían admitido si no hubiera estado ayudando a llevar a este lisiado. Había venido a ser sanado por la famosa evangelista. No pudimos ponernos en contacto con la señora McPherson antes del servicio, y fuimos igualmente incapaces después del servicio. Ayudé a que el lisiado decepcionado volviera a su auto. Si realmente quieres ser sanado, dije antes de que se fueran, me encantaría ir a tu casa y orar por ti. La señora McPherson no tiene poder dentro de sí misma para curar a nadie. Yo tampoco tengo ninguno. Solo Dios puede sanar. Pero si sé lo que ha prometido hacer y creo que Dios me escuchará tan voluntariamente como lo hará con la señora McPherson, si tan solo cree en lo que Dios ha prometido y pone su fe en Él, y no en la persona que ora por usted. Me dieron su dirección justo al sur de Foster Road. Al día siguiente tomé prestado el auto de mi hermano Russell y me fui. Había aprendido al estudiar la Biblia sobre el tema de la curación, que hay dos condiciones que Dios impone. Uno, debemos guardar sus mandamientos y hacer aquellas cosas que son agradables a sus ojos. Primera de Juan 3:22. Y dos, realmente debemos creer. Mateo 9:29. Por supuesto, me di cuenta de que muchas personas podrían no haber llegado a comprender cómo guardar todos los mandamientos de Dios. Él sí mira el corazón. Es el espíritu y la voluntad de obedecer. Y por lo tanto, algunos que realmente creen son sanados aunque no sean estrictamente guardadores de mandamientos. Pero una vez que llega el conocimiento de la verdad, deben obedecer. En este caso, estaba seguro de que Dios quería que abriera las mentes de estas personas sobre sus mandamientos y que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. En consecuencia, primero leí las dos escrituras citadas anteriormente y luego expliqué lo que había estado aprendiendo durante 6 meses sobre la ley de Dios y particularmente sobre el sábado de Dios. Quería saber si este lisiado y su esposa tenían un espíritu de voluntad de obedecer a Dios. No lo hicieron. Descubrí que eran pentecostales. Asistían a la iglesia por el buen momento que pasaban allí. Hablaron mucho sobre el buen momento que disfrutaron en la iglesia. Se burlaron y se burlaron de tener que obedecer a Dios. Les dije que, dado que no estaban dispuestos a obedecer a Dios y cumplir con las condiciones escritas de Dios para la sanidad, no podía orar por él. Este caso había pesado mucho en mi mente. Me había conmovido una profunda compasión por este pobre tipo. Sin embargo, su mente no estaba afectada y sabía que Dios no se compromete con el pecado. Algunas semanas más tarde había vuelto a pedir prestado el coche de mi hermano y estaba conduciendo por Foster Road. En realidad, en ese momento mi mente estaba llena de otra misión, y este lisiado deforme no estaba en mi mente en absoluto. Estaba sumido en mis pensamientos sobre otro asunto. Sin embargo, al llegar a la intersección de la calle en la que vivía el lisiado, me acordé de él. Al instante se me ocurrió si debía hacerles una visita más, pero al mismo tiempo la razón lo descartó. Habían tomado a la ligera y de hecho ridiculizado la idea de rendirse para obedecer a Dios. Inmediatamente los dejé fuera de mi mente y nuevamente me sumergí en la misión actual en la que estaba. Entonces sucedió algo extraño. En la siguiente intersección, el volante del automóvil giró automáticamente hacia la derecha. Sentí que la rueda giraba. Me resistí. Seguí girando a la derecha. Al instante apliqué todas mis fuerzas para contrarrestarlo y seguí girando hacia adelante. Mi fuerza no sirvió de nada. Una fuerza invisible estaba girando ese volante contra todas mis fuerzas. El automóvil había girado a la derecha en la calle, una cuadra al este de la casa del lisiado. Estaba asustado. Nunca antes había experimentado algo así. Detuve el auto junto a la acera. No sabía qué hacer con eso. Era demasiado tarde para retroceder en Foster Road, con mucho tráfico. Bueno, pensé,
Conduciré hasta el final de esta cuadra y giraré a la izquierda y luego regresaré a Foster Road. Pero una larga cuadra al sur de esta calle solo giraba a la derecha. No había ninguna calle que girara hacia el este. Al regresar a Foster Road, ahora me vi obligado a pasar por delante de la casa del lisiado. ¿Podría ser posible que un ángel forzara el volante a entregarme aquí? Me pregunté, algo conmocionado por la experiencia. Decidí que era mejor que me detuviera en la casa del lisiado para estar seguro. Lo encontré afectado por envenenamiento de la sangre. La línea roja se acercaba a su corazón. Les conté lo que había sucedido. Ahora sé, dije, que Dios envió un ángel para entregarme aquí. Creo que Dios quiere que ore por ti, que te sane de ese envenenamiento de la sangre para mostrarte su poder y luego te dé una oportunidad más de arrepentirte y estar dispuesto a obedecerlo. Y si haces eso, entonces enderezará tu columna torcida y te sanará por completo. Así que ahora, si quieres que lo haga, oraré por ti y le pediré a Dios que te sane de este envenenamiento de la sangre. Pero no le pediré a Dios que sane tu columna vertebral a menos que y hasta que te arrepientas y muestres voluntad de obedecer lo que tú mismo veas que Dios ordena. Ahora estaban desesperados. Probablemente le quedaban unas 12 horas de vida. No estaban bromeando ni bromeando a la ligera sobre los buenos tiempos en la reunión pentecostal. Querían que orara. No era un ministro ordenado, así que no ungí con aceite. Nunca en mi vida había orado en voz alta ante los demás. Les expliqué esto y les dije que simplemente impondría las manos sobre el hombre y oraría en silencio, ya que no quería que ninguna autoconciencia de orar en voz alta por primera vez interfiriera con la verdadera seriedad y fe. Tenía fe absoluta en que sería sanado del envenenamiento de la sangre. Regresé al día siguiente. El envenenamiento de la sangre lo había abandonado inmediatamente cuando oré. Pero para mi gran dolor y decepción, una vez más, se llenaron de ligereza y sarcasmo sobre la ley de Dios. De nuevo hablaban en broma de pasar un buen rato en las reuniones pentecostales. No había más que pudiera hacer. Fue una de las grandes decepciones de mi vida. Nunca volví a ver ni a saber de ninguno de ellos.